que termina, fue aprobada en el Congreso de la Unión la Ley de Seguridad Interior. Esta normativa lo que intenta es precisamente hacer legal y que esté plasmado en la ley la participación de los militares de la Armada en labores de seguridad pública que estrictamente serían facultad de los cuerpos policíacos. Y bueno, una vez que esto ha sido aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados y el Senado, el presidente de la República promulgó, es decir, firmó dicha ley y está en curso. Sin embargo, se ha señalado que puede haber controversia constitucional por parte de algunos sectores, particularmente legisladores de izquierda, que están en contra de esta normativa. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se ha pronunciado en contra. Pero para conocer qué piensan los empresarios sobre esta ley de seguridad interior, nos comunicamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Hola Héctor, muy buenas tardes, gusto estar en tu programa y un saludo a todo el auditorio. Gracias, pues preguntándole cuál es el sentir de los empresarios de México respecto a esta ley de seguridad interior. Pues mira, nosotros recibimos mucha demanda de atención de muchos micro, pequeños y grandes empresarios de distintos puntos del país, de Tamaulipas, Veracruz, de Guerrero y algunas partes de Chihuahua, de distintas regiones del país en donde la gente que está fuera de la ley les pide cobros de piso, genera violencia, genera daño incluso a los propios trabajadores. Hay un clima de violencia que es necesario una intervención de las autoridades. Y nosotros hemos visto cómo cuando hay una coordinación entre las Fuerzas Armadas, cuando es necesario que entren las fuerzas policíacas federales y las fuerzas locales, se obtienen resultados. Y entonces la Ley de Seguridad Interior debe de contemplar, por supuesto, los derechos humanos y debe de estar muy claro cuándo entran a una región y cuándo van a salir, y debe de estar claro cuáles son las obligaciones de las autoridades locales en cuanto a preparar a sus policías, y debe de complementarse con una ley de coordinación policíaca. Pero es necesaria una ley de seguridad interior, es necesaria una ley de coordinación policíaca para obtener los resultados que se quieren. Llevamos 10 años con un ambiente de hostilidad en las calles de algunas regiones del país, que es importante que se ponga un freno a eso a través de la coordinación y el fortalecimiento de nuestras propias instituciones. Es por eso que, si bien es cierto y es comprensible que hay que escuchar los temas de derechos humanos y las preocupaciones de algunas organizaciones de la sociedad civil, también es cierto que hay que escuchar a aquel que vende pollos, aquel que tiene un taller, que tiene una panadería, que está en su pequeña localidad y que está sufriendo el hostigamiento de la violencia y del crimen organizado, atentando en contra de su desempeño y de su convivencia diaria. Es importante entonces que se legisle como se ha legislado. Es importante que tengamos la intervención con lo que podamos tener en el Estado mexicano para que coordinadamente y de una manera con eficacia y efectividad se combata la violencia. Por eso nosotros hemos apoyado a los legisladores que escucharon, que tuvieron audiencias públicas y que sacaron una ley de seguridad interior que el presidente ya emitió su decreto. Ahora, que si se va a analizar en la Suprema Corte de Justicia si es legal o no, o qué adecuaciones tendría que tener, que se haga, pero que se dé el marco jurídico y que se complemente ahora con una ley de coordinación policíaca para tener efectividad. Efectivamente, sería la ley de mando mixto, se le había denominado ley de mando único para los cuerpos policíacos, y está hablando de una realidad que es un hecho. Los militares, la Secretaría de Marina, los efectivos, tienen años participando en estas labores de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Lo cierto es que no se había legislado en la materia. Y bueno, nadie habla precisamente de que por una eternidad los militares estén en las calles. Esto, entiendo, es un tema en tanto los cuerpos policíacos federal, municipales y estatales se profesionalizan, tienen los exámenes de control de confianza, la capacitación y el armamento para hacer frente al crimen organizado, ¿no? Así es, Héctor. Debe de ser temporal, pero debe haber un marco que legisle cuándo entran y cuándo salen y cuáles son las obligaciones de las partes. Y debe de tener atribuciones para poder hacer detenciones, para poder poner orden en las calles, porque pues, la convivencia pacífica de las distintas pequeñas regiones o las distintas regiones de nuestro país
tiene que ser garantizado por las instituciones del Estado mexicano. Por eso estamos a favor de que la ley se dé y que sí, evidentemente que se cumpla con los derechos humanos, pero que exista el marco jurídico para que puedan intervenir las Fuerzas Armadas cuando se necesiten. Eso es todo. A nosotros nos parece que eso tiene que ser comprendido por todas las partes. Cuando escuchan las quejas de una persona que vende pollos en un mercado municipal y que es hostigada a tal grado que pierde la vida porque no puede pagar el piso, pues entonces se podrán dar cuenta que es importante que las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado estén en las pequeñas regiones protegiendo a los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derecho a ir a trabajar, sus hijos ir a la escuela y regresar en paz y convivir en las plazas y convivir como ciudadanos y regresar en paz a sus casas. Eso es lo que debe de garantizar el Estado mexicano y hay que pensarlo muy bien antes de solamente rechazar una ley que por lo menos es el primer paso para dar un sustento jurídico a que pueda establecerse la paz cuando sea necesaria a través de las Fuerzas Armadas y con la obligación de las fuerzas locales y los gobiernos locales para, como decías, preparar a sus policías, generar las universidades del policía, reclutar a la gente y pagarles mejor para que puedan tener pues una efectividad en la protección de los ciudadanos. Sin duda, era para nosotros en Excelsior Televisión importante tener el punto de vista, la opinión del sector empresarial sobre la Ley de Seguridad Interior. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Encantado y estoy a tus órdenes. Es muy importante para nosotros que los distintos plataformas de los partidos políticos comprendan al ciudadano de todos los días que necesita ser protegido, necesita convivir en paz y necesita desarrollarse en paz. Muchas gracias, buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Gracias, era Juan Pablo Castellón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.